Dios les bendiga, mis hermanos. Somos la iglesia que comunica las respuestas de Dios a las necesidades e inquietudes del mundo de hoy. Ese fue el lema de nuestro aniversario el 20 de octubre. Y hoy le estoy dando gracias a Dios junto con toda la comunidad apostólica por nuestra programación especial. Estamos en pleno tiempo de nuestro seminario de crecimiento afectivo como una actividad especial de la iglesia respondiendo a las necesidades del mundo de hoy. Hoy tenemos nuestro programa de salud mental, programa que responde a las necesidades de nuestra sociedad en medio de la pandemia. También tenemos el programa Principios para la crianza y la educación. Y estamos recibiendo formación de los jóvenes y recibiendo para los jóvenes y formación el domingo en las escuelas dominicales, enfrentando la necesidad de justificación. Gracias a Dios por nuestra iglesia. Bienvenidos. Vamos a iniciar pues nuestra actividad de esta noche y vamos a orar. Vamos a colocarnos en las manos del Señor, dándole gracias por la oportunidad que nos da de seguir adelante con nuestra programación, respondiendo pues a las demandas que tiene nuestra sociedad y que tenemos nosotros como iglesia. Cerremos nuestros ojos, levantemos nuestros brazos, démosle gracias a Dios y pidamos su dirección. Dios de los cielos, estamos delante de ti en esta noche. Te damos gracias por la maravillosa oportunidad que tenemos de reunirnos una vez más. Es un privilegio podernos reunir y en la conciencia nuestra, Señor, entender que es una oportunidad preciosa para la edificación y seguir adelante, Señor, desarrollando ese conocimiento de claridad alrededor de nuestras necesidades de salud mental. Aquí estamos, Dios, dispuestos a recibir lo que viene de ti, porque entendemos que conoces nuestra realidad perfectamente y nos estás abriendo los ojos, nos estás llevando a pensar como cristianos, como verdaderos creyentes. Y hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das. Dios, pedimos tu dirección y nos colocamos en tus manos. Háblanos, Señor, conforme a tus propósitos, conforme a nuestra necesidad, conforme a tu misericordia. Entendemos, Señor, que siempre estás pensando en algo bueno para nosotros. Siempre estás pensando en cosas positivas, estás pensando en la esperanza nuestra, en trabajar nuestra esperanza. Y aquí estamos, Señor, seguros de que tu palabra hoy será un aliciente extraordinario para seguir adelante. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Vamos a hacer la lectura hoy en el libro de Jeremías, capítulo 17. Y vamos a leer los primeros 18 versículos de este capítulo. Dice así la palabra del Señor. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone por su brazo y su corazón y se aparta de Jehová.
será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncese los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombré. Trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Hasta aquí la palabra del Señor en esta noche. Gracias a Dios por ella. Vamos ahora a disponernos para nuestro tiempo de alabanza, y vamos a hacerlo de todo corazón, como personas que han encontrado en Dios todo lo que necesitan, y por eso estamos dispuestos a rendirle alabanza. Dios les bendiga, mis hermanos. Señor nuestro Jesucristo, tus preceptos que moldean mi vivir son columnas poderosas que me aferran hoy a ti. Ellos son señales del camino que mi poca luz no alcanza para ver. En la densa niebla o en oscuro anochecer, y está tu forma de mostrar inmenso amor. Precipita hoy en mí la alabanza, Señor, por ti que en tu paz eres mi roca de salvación.
Sismos y ciclones han golpeado la estructura que fundiste con amor. En la vida que yo puse entre tus manos, mi Señor, todo ha servido para verte, conocerte en la experiencia y comprobar, mi Señor Jesús, que a tu palabra has sido fiel. Y esa tu forma de mostrar inmenso amor precipita hoy en mí la alabanza, Señor, por ti, que en tu paz eres mi roca de salvación, de ternura solas, y también el canto de victoria a mi vivir. Sismos y ciclones han golpeado la estructura que fundiste con amor. En la vida que yo puse entre tus manos, mi Señor, todo ha servido para verte, conocerte en la experiencia y comprobar, mi Señor Jesús, que a tu palabra has sido fiel. Y esa tu forma de mostrar inmenso amor precipita hoy en mí la alabanza, Señor, por ti, que en tu paz eres mi roca de salvación, de ternura solas, y también el canto de victoria a mi vivir. Y esta tu forma de mostrar inmenso amor precipita hoy en mí la alabanza, Señor, por ti, que en tu paz eres mi roca de salvación, de ternura solas, y también el canto de victoria a mi vivir. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, oh Jehová.
de mi gozo y le alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, te alabaré. Aquí estoy, mi Padre bueno, y me postro en oración. Solicito urgentemente de tu guía y dirección. Tantas cosas en mi vida que no alcanzo a comprender, y solo buenas intenciones no me pueden sostener. No conozco mi futuro y puedo errar mi dirección. Sé que no hay nadie en este mundo que me entienda más que tú, y es por eso que hoy te pido que tu luz permita ver lo que yo no concibo vislumbrar. Padre, puedes guiar mi caminar, que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. Conociendo las maneras en que dejas ver tu amor, veo que tu misericordia es mi amparo y bendición. Una vez yo haya escuchado lo que tienes que decir, que tu espíritu, buen Padre, sea la fuerza en mi vivir. Yo conozco mi futuro y puedo errar mi dirección. Sé que no hay nadie en este mundo que me entienda más que tú. Es por eso que hoy te pido que tu luz permita ver lo que yo no concibo vislumbrar. Padre, puedes guiar mi caminar, que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. Sé que no hay nadie en este mundo que me entienda más que tú. Es por eso que hoy te pido que tu luz permita ver lo que yo no concibo vislumbrar. Padre, puedes guiar mi caminar, que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. Que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. Gracias damos a Dios por esta bendición que tenemos de poder encontrarnos hoy en nuestro programa de salud mental. Cuántas cosas nosotros adquirimos de Dios para sanar nuestras estructuras mentales, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, porque todo eso constituye la salud mental. Le doy gracias a Dios porque podemos hablar de este tema que, como otros
hacía mucho tiempo tenía interés de tratarlo con la iglesia, sobre las motivaciones, el trabajo que debemos hacer sobre ellas para convertirnos en personas saludables, usando eficazmente los recursos de Dios para movernos con la fuerza que viene de Él. Interesante el cántico basado en el Salmo 43. Envía tu luz y tu verdad. Fíjense ustedes que cuando usted lee eso, da la impresión que está hablando de dos cosas totalmente distintas, y no. La luz y la verdad son términos complementarios. Envía tu claridad, envía tu verdad. Es decir, déjame ver las cosas como son y yo entenderé las razones tuyas, porque la luz me permite discernir objetivamente y entonces tu verdad aparece evidente. Para mí, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, oh Jehová. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Y en esa expectativa se genera una enorme motivación. Entraré al altar de Dios, es decir, me colocaré en la presencia de mi Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa. Oh Dios mío, te alabaré. Es decir, tengo ganas, tengo deseos, tengo entusiasmo de rendirle culto a mi Dios. De hecho, no se reduce a cantar, se expresa también en nuestra actitud para vivir correctamente haciendo su voluntad. Así que me alegra mucho que podamos decirle a Dios que nos entusiasma hacerle un culto, que nos mueve el corazón, el gran deseo de estar todo el tiempo en su presencia, lo disfrutamos a Él. Dice el salmista, haciendo referencia al templo, yo escogería estar a los atrios de la casa de Jehová antes que pasar mucho tiempo fuera de ellos, antes que conseguir un territorio de deleite en las condiciones humanas. Yo prefiero, aunque sean los atrios de Jehová, porque es que, hermanos míos, la presencia de Dios es un estímulo, es una motivación enorme que tenemos nosotros los cristianos, y aprender a buscarla, aprender a disfrutarla, es una fuerza enorme que nos coloca con unas ventajas frente al mundo, porque hermanos, desde allá llegan las fuerzas nuevas que nos sostienen viviendo las experiencias a veces difíciles que tenemos que vivir. Así que vamos a orar en este momento, dándole gracias a Dios por toda esta posibilidad que tenemos de ir refinando nuestras motivaciones, nuestros impulsos para vivir y para actuar consecuentes con esta verdad que Él nos ha concedido. Padre eterno, te doy gracias por este tiempo, por esta jornada. Gracias te doy porque estamos en tu presencia disfrutando de todas estas posibilidades, maravillosas posibilidades para hacerte culto. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que se exponen a tu palabra, que se abren, Señor, de corazón sincero para recibir claridades que los ponga a vivir, Señor, a la altura de los recursos que tú concedes para sanar nuestras mentes, sanar nuestros corazones. Ayúdanos entonces a recibir la claridad perfecta de lo que hoy nos quiere decir. Ayúdanos a trasladar eso a la profundidad de nuestro ser y a convertirlo
en cotidianidad en nosotros. En el nombre de Jesús el Señor, gracias, porque yo sé que cosas grandes recibiremos en el día de hoy para el bienestar de nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Siéntense, por favor. Hermanos míos, el poder de las motivaciones es definitivo y muy definitivo en nosotros, los seres humanos, que hemos sido creados por Dios de esta forma particular que somos. ¿Ya? Dios nos hizo para actuar así. Dios nos hizo para movernos bajo este tipo de estímulos o bajo esta forma de presión. De modo que el poder que nos mueve sea siempre de acuerdo a el presupuesto de Dios que va desde adentro hacia afuera. Una motivación que se origina allá afuera o que se origina en la superficie nuestra no es una motivación poderosa y no es de las que Dios ha dispuesto para bendecir la vida nuestra y ayudarnos a desarrollar las acciones que pertinentemente debemos hacer. Tenemos que decir que si las motivaciones tienen un origen muy superficial, vendrán demandas de la vida que no podrán ser enfrentadas con fuerza de ánimo, poder afectivo y razones que terminan siendo muy débiles y elementales. Poca fuerza, poca disposición afectiva y razones insuficientes cuando el origen de la motivación es superficial. Y por eso hay mucha gente que uno la ve que comienza a hacer cosas con mucho entusiasmo, pero se quedan en mitad del camino porque las motivaciones no les alcanzan, porque los escollos que tienen que enfrentar son más poderosos o muy grandes, o porque el recorrido que tienen que hacer les demanda tiempo, les demanda cumplir con una distancia, y ellos no tienen el aguante para sostenerse en esa lucha en la que ellos deben sacar adelante algo. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de la voluntad, en otras ocasiones hablábamos de una enfermedad de la voluntad que tenía que ver con la poca fuerza, diríamos nosotros, en términos de ejercicio físico, con poco estado físico, de modo que se cansa rápido, la voluntad así flaquea, y hay voluntades enfermas porque les falta la valentía para enfrentar cosas difíciles que demandan una actitud de arrojo o una disposición de riesgo. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de las motivaciones, y las motivaciones inciden sobre nuestra voluntad y de hecho sobre otras áreas de la vida, pero esas motivaciones deben ser condiciones que vengan de tan profundo que sean capaces en nosotros de sostenerse cuando la demanda de aquello que tenemos que hacer o enfrentar exige más que lo común. Así que debemos hacernos siempre la pregunta existencial, que es importantísima todo el tiempo que estamos frente a las posibilidades que la vida nos presenta.
¿Cuál pregunta? Debemos preguntarnos, ¿qué es aquello que resulta imprescindible, objetivamente hablando, para vivir la plenitud de la realización nuestra y tener la fuerza suficiente para lograr las metas de nuestras posibilidades en la vida? Es decir, ¿qué es lo que yo necesito, digamos, despertar en mí como claridad, como visión, para que me empuje la vida para alcanzar, llegar a esos objetivos que a veces no están tan cercanos o en ocasiones no son tan fáciles para acceder a ellos? Motivaciones de mala calidad, hermanos míos, producen resultados desastrosos, de modo que hay mucho fracaso. Hay mucha gente, en los términos de la carta a los hebreos, que terminan postrados a la vera del camino porque cojean, porque la fuerza no los sostiene, porque no hay con qué seguir adelante, no hay motivación suficiente para hacer lo que pertinentemente se debe hacer. Por eso, hablando de las motivaciones, tenemos que decir que es una inquietud que ha tenido la humanidad, ¿no? Y hoy día, por razón de la elaboración casi científica de este manejo del consumo, en las ventas, en la forma de comercialmente acceder a las personas, el afán que tienen de despertar motivación en la gente para que la gente, consuma las cosas que se ofrecen. Se investiga mucho al respecto y tenemos que decir que a lo largo de siglos han habido grandes pensadores, filósofos, psicólogos, sociólogos, políticos, que han buscado la forma de entender esto, han elaborado sus teorías, y lo que uno nota es que no han alcanzado el suficiente consenso, aunque muchas de esas cosas se aplican en diferentes contextos del manejo social, buscando motivar a la gente, buscando impulsarla. Sin embargo, lo que se demuestra en la práctica es que no se alcanza a resolver adecuadamente todo con ninguna de ellas, porque realmente son explicaciones parciales, porque no se logra entender el fondo mismo de la motivación. Lo más triste de esto es que a veces líderes cristianos se pliegan a estas explicaciones sin hacer el discernimiento objetivo, sin ser capaces de llegar al conocimiento claro de qué tanta validez para nuestra manera de vivir, para nuestra manera de pensar tienen, y sobre todo qué tanta validez tienen para nuestra experiencia como personas creyentes. Nos despiertan motivaciones, y en la mayoría de las motivaciones que nos despiertan, aún religiosamente hablando, Dios como un ser que debe despertar en nosotros un interés genuino por hacer las cosas para acercarnos a Él, para vincularnos a Él, no está contando para nada. Y la gente se está moviendo, aún a nivel religioso, se está moviendo dentro de motivaciones en las que Dios no está presente. Y recuerdo precisamente un texto
muy llamativo del libro de Jeremías. En el capítulo 17 del libro de Jeremías hay como una expresión de Dios que está diciendo, vean, yo estoy pendiente de todo y estoy buscando las personas que se están moviendo desde el interior de ellos por la fuerza que les da entender lo que yo les propongo y sobre todo por el interés que se despierta en ellos de establecer una relación válida conmigo. Y sin embargo estoy viendo en mi pueblo mucha gente que está haciendo muchas cosas y las motivaciones que tienen, ninguna de ellas se emparenta conmigo y son mi pueblo y dicen hacerme culto y están en el plano de ser un pueblo consagrado a mí y están esperando que yo los respalde y que yo los bendiga. En ese texto de Jeremías 17, en el versículo 5, leo desde allí, comienza diciendo Jeremías, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, es decir, pone fuerza humana por su sustento, pone su confianza en las posibilidades que le brinda los espacios humanos de relación, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de mí. ¿Ya? Se aparta de Jehová. Su corazón se aparta de Dios, se aparta de Jehová. Dice de ellos Jeremías, expresando la palabra de Dios, será como la retama en el desierto. ¿Y qué es la retama? Ese chamizo que el viento pone a volar en el desierto. Y dice, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, esas personas que se mueven bajo el impulso de razones, de criterios, de intereses en los que Dios no cuenta. Esas personas que aceptan los postulados de las teorías humanas y terminan asimilando estos postulados sin entender el valor de la ubicación del creyente, movido por el impulso de la fuerza de Dios. Esas personas no van a ver cuando el bien llega, porque estarán enredados en su desierto, viendo su tragedia, luchando contra condiciones que son las que lo van a ir tirando y tirando lejos de las posibilidades de ver la intervención de Dios. En el versículo 7 hace el contraste. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá. Fíjese que el otro no verá cuando venga el bien, y acá dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es una persona que tendrá resultados todo el tiempo. En la escasez del mundo, esa persona está logrando fruto. En las condiciones limitantes de la vida, esa persona terminará siendo exitosa alrededor de la confianza en Dios y de la motivación que tiene esa persona para moverse en la vida por el impulso que le da creerle a Dios. Y por eso en el versículo 9 está haciendo un llamado como de advertencia
Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, no se confíe. No esté tan seguro de lo que usted lleva, de los impulsos que lo están moviendo a usted, porque de pronto usted está empleando filosofías equivocadas para motivarse a las acciones, criterios totalmente distorsionados que no corresponden a un orden de pensamiento auténticamente cristiano. Y dice Jeremías, engañoso es el corazón. Usted cree que está muy bien, usted cree que está pensando excelentemente, porque todo el mundo habla así, es que yo pienso muy bien, yo pienso con mucha claridad, yo pienso con mucha objetividad. Dice Jeremías, no se confíe, porque ese corazón es engañoso mucho más que todas las cosas y es perverso, es decir, se desvía fácil. Se desvía fácil. El corazón se engaña continuamente y nos engaña, nos hace creer cosas que no son ciertas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ojo que a veces estamos muy seguros de nosotros mismos y sería bueno que de vez en cuando tuviéramos una sospecha que nos hiciera consultar a Dios para que Dios nos diera claridad de lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Por eso Dios coloca el sello de su claridad y la manera como está juiciosamente observando la actitud de los hombres. Yo Jehová, quien está diciendo esto es Jehová. Yo Jehová, que escudriño la mente. Oigan bien, a mí no me engañan, ustedes se engañan entre ustedes, pero a mí no me engañan. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Es decir, desnudo lo que por dentro va, lo que en profundidad lleva la persona, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, desde sus motivaciones hasta sus acciones, yo lo estoy observando y a mí no me ganan de cuento. Y si a mí me van a presentar un proyecto de orden religioso con propuestas de bendición para los intereses de mi pueblo, y en ese proyecto no va involucrado cosas como la reverencia a mí, cosas como el interés por engrandecer mi nombre, cosas como el hecho de poner por obra lo que yo propongo porque quieren estar cerca de mí a través de lo que van a hacer y que la motivación es permanecer cerca o llegar a estar cerca de mí. Si eso no está allí, a mí no me convencen con sus exitosos proyectos, porque me importa un comino esos proyectos debido a que yo estoy observando la mente, estoy probando el corazón y le doy a cada quien según su camino, según el fruto de sus obras. Y de hecho decimos, todo comienza desde la motivación. Y hermanos míos, esto es significativo porque es que a veces nosotros creemos que es que Dios a nosotros no nos quiere bendecir cuando lo que Dios nos está diciendo es que con esa fuerza de impulsos que ustedes tienen, yo no les puedo creer porque ustedes le creyeron a la filosofía de los hombres. Ustedes no me han creído a mí, mi sistema no lo aplican, ustedes aplican otra cosa. Muchas ideas, muchos criterios. Estaba elaborando esta enseñanza recordando una de las teorías más reconocidas acerca de las motivaciones en función de la necesidad que tiene la gente. Y la teoría, y era la teoría de este señor Abraham Maslow. Ese señor Abraham Maslow, un señor que murió hace aproximadamente unos 50 años, por el año 1970, ya, un psicólogo humanista,
él consideraba, oigan bien lo que voy a decir, porque entiendan que esa gente no habla en el aire, esa gente habla alrededor de cosas que está observando. Y lo que él dijo tiene mucha validez, pero no porque tenga validez, esa validez es cristiana. Y a eso es que yo quiero orientar la idea de la enseñanza, porque es que estamos llenos de teorías, hermanos míos. Yo estoy viendo a la gente llena de teorías. Y los que estudian en las universidades, pues terminan bien tocados por esas concepciones y carecemos de espíritu crítico desde el punto de vista cristiano. Y entonces terminamos asimilando esos estímulos existenciales y no nos damos cuenta que nos han venido sacando a Dios de la práctica nuestra como estímulo para nuestra existencia, a Dios como un interés de fondo continuo, y ha venido siendo suplantado por otra cantidad de cosas. Yo me acuerdo en la vida cristiana nuestra, hace aproximadamente unos 40 años, con muy pocos argumentos, con muy pocos elementos de tipo conocimiento, Dios pesaba mucho en gente, en buena gente, en gente sana. Dios pesaba mucho. De hecho, la falta de claridad hizo mucho daño y había mucha gente desubicada, porque es que yo tengo que aclarar que no porque hubieran tan buenos creyentes, la gente en el medio religioso era ubicada espiritualmente, ¿no? Habían buenos creyentes, muy ubicados, pero había muy malos creyentes. Hoy día tenemos buenos creyentes, muy ubicados y malos creyentes. Solo que ser mal creyente hoy con las herramientas que tenemos es muy triste que lo haya. Es muy triste porque hay herramientas. En aquel entonces no se trabajaban mucho las vidas y entonces uno descubría que los estímulos eran fuertes desde el territorio de él, de lo que de Dios pesaba para las personas. En aquel entonces Dios era un ser significativo, poderoso, estimulante, al punto de que todo el mundo quería tener espacios de relación con él. Se le buscaba y se trataba por todos los medios de obedecer lo que él mandaba, porque no se quería perder el vínculo con Dios. Hoy día uno nota que la gente juega a un vínculo superficial porque está llena de teorías, pero de teorías humanas, de teorías de tipo intelectual o de tipo elaboraciones sociales, elaboraciones de tipo comercial, elaboraciones de producción y de otro tipo de intereses, y Dios ha venido pasando a un segundo plano. El querer ganar mucho hace que elaboremos muchas teorías y muchas prácticas, y la confianza en Dios ha venido pasando a un segundo plano. Hoy ya no confiamos en que Dios tenga poder para sacar adelante lo nuestro, y entonces nos aferramos a los conceptos que el mundo nos ofrece, a los planteamientos y a veces a los criterios administrativos que el mundo nos está proponiendo, que son en muchas ocasiones letales en relación con la dignidad que se merece la gente que trabaja con nosotros, de la gente que busca la forma de tener un empleo y que nosotros pudiéramos respaldar, pero los manejamos con unas teorías raras, no con las concepciones válidas de los creyentes. Maslow estaba planteando cosas interesantísimas, porque así se mueve el mundo. Él decía que los seres humanos son buenos por naturaleza. Es un humanista, ¿no? Y es necesario que se desarrollen al ritmo de sus necesidades. Es decir, en el ser humano lo que lo mueve, lo que lo motiva, son sus necesidades.
Y esas necesidades son de dos tipos. Necesidades de carencia, no tener algo y precisar tenerlo. Y necesidades de crecimiento, tener oportunidad de llegar a alcanzar más, ¿ya? De llegar a obtener más, de llegar a desarrollar la vida de una forma más amplia. Esas primeras necesidades, las de carencia, se deben resolver antes, según Maslow, y entre ellas las necesidades fisiológicas, hambre, sed, sueño, son las que determinan el comportamiento. Su deficiencia impide el crecimiento y desarrollo personal. Si yo no resuelvo esas necesidades básicas, entonces yo me quedo estancado allí porque estoy girando todo el tiempo alrededor de la solución de esas necesidades básicas. ¿Se mueve la gente así? Claro que se mueve la gente así. Esos son los criterios que están haciendo que las personas tomen posturas en la vida, y yo veo a los cristianos tocados por lo mismo, afanados por esa necesidad de las cosas físicas que son indispensables, se dice, y entonces nuestra vida religiosa se está moviendo alrededor, no de Dios, sino de nuestras necesidades. Fíjense ustedes cómo se distingue el asunto. Una cosa es moverme yo detrás de Dios, movido por Dios, impulsado por Dios, y otra cosa es, bajo el presupuesto de que Dios está allá en el fondo, yo me estoy moviendo movido por mis necesidades. ¿Ya? Y entonces Dios lo uso como pretexto, como argumento, simple argumento, no como estímulo, sino como argumento para decir que Él me va a resolver esas necesidades, pero lo que cuentan son mis necesidades y sus soluciones. De modo que detrás de esas soluciones me consagro a Dios. Oigan lo que estoy diciendo. No me consagro a Dios porque Dios es valioso, porque Dios es grandioso, porque estar cerca de Dios es lo máximo. Me consagro a Dios porque es que es el que tiene de dónde sacar para ayudarme, para sostenerme, para impulsarme, para hacerme exitoso en la vida. Y entonces yo necesito estar fiel en la iglesia para eso. Mis motivaciones no están en relación con Dios. Mis motivaciones están en relación con mi necesidad. Y vean ustedes cómo cambia eso, ¿no? Cómo cambia el asunto. Al punto de que si mis necesidades se vuelven más complicadas, yo pierdo el interés de estar en la iglesia. Porque me veo obligado a buscar soluciones a otro nivel, porque la iglesia se quedó corta, porque Dios no alcanzó a dar lo que necesitaba yo. De modo que más importante que Dios es mi necesidad. Y los he visto salir del medio espiritual buscando caminos feos para resolver lo que llaman sus necesidades vitales, porque no les alcanzó la motivación para seguir fieles a Dios, pues Dios no era el sustento motivacional de fondo que ellos tenían. ¿Ya? Y entonces, este señor estableció una jerarquía de necesidades que difieren en orden de prioridad. Por eso la teoría de Maslow se establece con una pirámide, ¿no? Se construye una pirámide donde la base son las necesidades elementales y va subiendo poco a poco, porque en la medida que voy resolviendo lo de abajo, puedo ir resolviendo lo de arriba. Entonces, el orden de prioridad son las necesidades fisiológicas, las de abajo, las más bajas, que aparecen, son las primeras en manifestarse en el desarrollo del individuo y son satisfechas antes que las superiores, porque nadie, según Maslow, va a resolver lo superior, y vamos a ver qué otras cosas hay más arriba, hasta que no resuelva esto. De hecho, es una cosa
difícil en tiempos como este. Bueno, en cualquier tiempo de la historia, porque los pobres han sido pobres y con las mismas características todo el tiempo. En la cima de esta red de motivos interrelacionados se encuentra lo más, digamos, lo más perfecto, que es la autorrealización, que una persona se mueva alrededor de las cosas que lo realizan por dentro, no consiguiendo cosas para medio sostenerse, sino cosas que lo realizan, porque ya lo otro lo tiene resuelto. De modo que esa autorrealización, que es un proceso individual que consiste en desarrollar las propias capacidades, es lo último que aparece en el sistema. El orden se establece como gradaciones de la pirámide, ¿no? Son gradaciones de la pirámide. Entonces aparecen las necesidades básicas, que son necesidades fisiológicas, ¿ya? Fisiológicas en lo básico, ¿no? Para mantener digámoslo así, el equilibrio y mantener las condiciones fundamentales de la vida en una forma buena. Todo lo que tenga que ver con la salud básica se refiere a que usted pueda respirar, que usted pueda beber agua. Y digo agua y aclaro agua, porque pues hay otros que ven necesidad de beber una cosa distinta del agua, pero aquí lo básico es el agua. Alimentarse, ¿ya? Es básico. Esa necesidad de mantener el equilibrio de las condiciones ácido-básicas del organismo, la temperatura corporal en condiciones normales, necesidad de dormir, necesidad de descansar, necesidad de eliminar los desechos, necesidad de evitar dolor, y algunos ven como necesidad tener relaciones de orden sexual, de orden genital, ¿ya? Esas serían las necesidades básicas. Y según Barlow, la gente hasta que no resuelva esto, no avanza hacia las otras. La pregunta que yo les hago es, ¿y cuándo se resuelven estas eficientemente? ¿Cuándo podemos decir que una persona o un grupo de personas no se está moviendo alrededor de estas cosas que se resuelven a medias? O si se resuelven, generan insatisfacción. La gente está dando vueltas alrededor de eso. Ahora viene el segundo nivel de necesidades de seguridad y protección. Surgen, entonces, cuando las necesidades fisiológicas se encuentran compensadas, son las necesidades de sentirse seguro, de sentirse protegido, incluso desarrollar ciertos límites en cuanto al orden. Dentro de esas necesidades importantes a este nivel se dan la seguridad física y de salud, que usted puede estar seguro en su integridad física, en su condición de salud, seguridad de empleo, de ingresos, de recursos, seguridad moral, seguridad familiar, la seguridad que da la propiedad privada. Y fíjense ustedes que tiene razón Maslow. Alrededor de estas dos dimensiones se mueve la gente, tanto en necesidades básicas como necesidades de seguridad y protección. ¿Cuántas veces una persona siente que todo esto está resuelto? Pocas veces, muy pocas veces. La gente se queda dando vueltas alrededor de esto. Aparece el tercer nivel, necesidades de afiliación y de afecto. Se relacionan con el desarrollo
afectivo del individuo y son las necesidades de encontrar con quién asociarse, la necesidad de participación, la necesidad clave de aceptación. La gente necesita ser aceptada. La gente necesita sentirse en medio de la manada, en medio del grupo, en medio de una comunidad que lo acepta. Eso se satisface mediante funciones de servicio y prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, pero es una necesidad expresada en ese territorio básico. ¿Por qué? Porque está dependiendo de todo lo que culturalmente se establece como territorio de soluciones posibles. Entonces, viene el nivel cuarto, más alto. Describe Maslow dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La estima alta concierne a la necesidad de respeto a uno mismo e incluye sentimientos tales como la confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. La estima baja concierne al respeto de las demás personas, la necesidad de atención, de aprecio, de reconocimiento, de reputación, de estatus, de dignidad, de fama, de gloria e incluso de dominio, de control. ¿Ya? La merma de esto se expresa en una baja autoestima y se dan sentimientos de inferioridad. Finalmente aparece la autorrealización, que es el último nivel, y se expresa como motivación de crecimiento, necesidad de ser o autorrealización. Ese es el punto culminante. ¿Quién llega allá? Es decir, si alcanza usted a pasar el tercer nivel adecuadamente, es un exitoso. Y le falta el cuarto. Y de hecho le falta el quinto. ¿Cuánta gente llega a moverse por las razones supremas? Muy poquita. Porque el poder de las cosas básicas controlan la posibilidad existencial de la gente. Y eso no es solo para la gente que no conoce el Evangelio. Eso es también para nosotros. Cuando nosotros elevamos la categoría de nuestra relación con Dios a una intimidad en la que Dios pese más que lo que Él da. ¿Cuándo? Cuando Dios es más grande que lo que Él nos da. Cuando somos capaces de decirle al Señor, Señor, aunque me quites todo, yo te quiero a ti y quiero disfrutarte a ti. Yo no quiero que simplemente me des cosas. Yo quiero estar contigo y vivir en intimidad, en una relación espiritual profunda contigo. Tú eres el que me motiva, no lo que tú me das. Y vean ustedes, hermanos míos, que estamos metidos dentro de esa esfera de el planteamiento de Maslow. Y entonces, en esas condiciones nosotros nos enfrentamos a los argumentos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca vio las cosas así. El Señor Jesucristo nos dejó claro que lo de Dios está por encima de cualquier necesidad que nosotros tengamos y querer estar vinculados a Él
debe ser lo máximo. Jesús nos da el enfoque de la vida que corresponde a lo que los cristianos que somos sus discípulos hemos de seguir para que el propósito de fondo de la existencia humana se realice y no se quede dando vueltas, solucionando necesidades que se ven más grandes de lo que realmente son. En un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el Señor Jesucristo muestra un nivel de indisposición porque la gente a su alrededor se está comportando como los planteamientos de Maslow muestra y no se están comportando como verdaderos creyentes, como personas que se están moviendo por el impulso que les produce el interés de conocer a su Dios y todo lo que viene de Él. ¿Recuerdan ustedes la ocasión en que Jesús alimentó más de 5,000 personas? Y claro, hermanos, gente con una necesidad de comida enorme, gente muy pobre, gente que a duras penas podía comer algo en el día una vez. Y si comía no era para saciarse, sino simplemente para mitigar un poquito el hambre, medio nutrirse, porque yo creo que en esa época la mayoría de esa población judía eran personas desnutridas, personas muy mal alimentadas, porque las condiciones no daban para tanto. Y Jesús hace un gesto de estos. Hay una multitud hambrienta. Los discípulos le dicen a Jesús, despáchalos para que vayan a buscar comida. Y Jesús les dice a los discípulos, ¿de dónde? ¿Y cómo? Denle ustedes de comer. En medio de la escasez, al menos afloró algo. 5 panes, 2 peces. Y ellos estaban acostumbrados a que lo poquito lo compartían. Solo que ahora en la bendición de Cristo, lo poquito lo compartieron y alcanzó y sobró. Que uno diga que una multitud de judíos, pobres, los desarrapados de la época, comieron hasta saciarse y sobró, es decir, quedaron con la barriga llena y sobró. Hermanos míos, es milagro de milagros. Eso es sorprendente. Es muy complicado que eso se pudiera dar. Y que fuera una multitud de más de 5,000 personas en algo que se pudo ver como una cosa improvisada, confirmando que en la bendición de Dios lo poquito se vuelve mucho y alcanza. Lo interesante es la actitud del pueblo. El pueblo se comportó como Maslow lo dice. Jesús, interesante, hablas muy bonito. Tú dices cosas sobre el reino maravillosas, pero lo mejor que tú tienes es que llenas la barriga. Tú eres garantía de alimentación. Y Jesús, en vista de todo eso, que entendió toda esa condición del pueblo y que lo acosaban en relación con sus expectativas, Él se les escabulló, se les perdió. La Biblia muestra que Jesús, que sus discípulos terminaron viajando en una embarcación buscando otro lugar, cruzar el mar, y Jesús no estaba con ellos y ellos no supieron qué se hizo Jesús. Qué interesante esto, ¿no? Lo que es el poder de un estímulo, de un gran estímulo.
El versículo 22 lo dice. Juan 6, 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella. Miren que les seguían todos los detalles pendientes para dónde se movía, porque era la comida la que ellos tenían que garantizar. Y dice el texto, Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¡Ja, ja! Estimulados, eran capaces de cruzar el mar por encontrarlo. Ese testimonio lo he escuchado de mucha gente. A mí que no me separen del Señor, porque yo lo busco donde quiera que se encuentre, porque del Señor no me voy. ¿Por qué? Tengo comida, tengo vivienda, tengo posibilidades a muchos niveles. ¿Quién me ha dado eso? El Señor. Y yo por eso a Él no lo suelto. Y la gente cree que ese es un gran testimonio de fe. Y lo que está diciendo es que es un mezquino sinvergüenza que no ha entendido que hay razones más grandes para seguir a Jesús y por extensión hay razones más grandes para acercarnos a Dios. Vean ustedes todas esas elaboraciones de la simplicidad religiosa, que eso es lo que da grima en este tiempo. A uno le da pena ajena oír hablar a los cristianos solo en función de sus intereses estrictamente materiales. Y claro, Dios es grande y Jesús es importante alrededor de eso. Y que a mí no me digan que me separe del Señor. ¿Y por qué no se separa del Señor? Porque ¿quién me va a garantizar lo que Él me garantiza? Y Jesús dice, si por eso me estás buscando, no has entendido nada de lo que realmente yo te puedo dar. Eso le sucedió a ellos. Dice en el versículo 25, y hallándolo al otro lado del mar, lo buscaron y lo encontraron. Es que cuando uno busca al Señor con compromiso serio, lo encuentra. La cosa es ¿para qué? ¿Cuál es el estímulo para buscarlo con tanta dedicación y con tanta consagración? Y hallándolo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ellos hablando como interesados, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Es decir, te estábamos buscando y no sabíamos dónde estaba, pero vea que te desencuevamos. Te estás dando cuenta que nosotros a ti no te vamos a soltar. Jesús, ya muy molesto, conociendo el espíritu de sus motivaciones, Jesús les dijo, de cierto digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, es decir, no porque me vean el Mesías, esas son las señales, no porque me vean el enviado de Dios que viene a salvarlos, que viene a redimirlos, que viene a crearles una visión alternativa de lo que esta sociedad ha producido en ustedes para acercarlos a Dios. No me buscan por eso, sino porque comisteis el pan y ¿qué? Y os saciasteis. No simplemente comieron, sino que quedaron llenos, lo que nunca o en mucho tiempo no habían hecho, algunos de ellos. A lo largo de años posiblemente nunca habían comido tanto hasta sentir que ya no querían comer más, tanto que sobró. ¿Ven? Eso es una cosa enorme y Jesús dice, ustedes me están buscando porque comisteis el pan y os saciasteis. Y aquí viene la propuesta de una nueva motivación. Trabajad no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El argumento continúa, porque es interesante escucharlos a ellos, como dar la imagen de, bueno, sí, entonces a ver, propón. Y comienzan ellos a discutir con Jesús, pero uno ve la superficialidad de ellos cuando Jesús los quiere tocar de fondo. Sin embargo, dejemos allí. ¿Por qué me buscan?, dice Jesús. Y en una dimensión enorme, Dios diría, ¿por qué se me acercan? ¿Por qué me buscan a mí? ¿Por qué se proponen encontrar en mí soluciones a su necesidad, pero no por las necesidades que realmente ustedes pueden resolver en mí? No son esas las que los están moviendo. ¿Por qué me busca?, dice Jesús. ¿Simplemente porque les di comida abundante? Por eso yo veo como sospechosa la actitud de mucha gente siguiendo a los hombres. Cristianos siguiendo a políticos y haciendo proyectos con los políticos que saben que son corruptos alrededor de sus comodidades. No están siquiera pensando en la comodidad y el bienestar del pueblo, sino en la comodidad personal de ellos. Y ellos no entienden que están maldiciendo sus espacios de posibilidades porque se están moviendo dentro de una motivación mezquina en donde Dios no está contando. Ponen carne por su brazo y se alejan de Jehová, se distancian de Jehová. Si Dios no está en la motivación nuestra motivación es pagana. Nuestra motivación no es una motivación espiritual cristiana y por tanto no nos va a alcanzar para resolver las necesidades de fondo. Jesús les dice a ellos, ustedes tienen una motivación equivocada y de esta forma me están viendo a mí de manera errónea y dándoles de comer no los voy a salvar. No alcanzo a salvarlos si simplemente buscan la comida conmigo. Tiene que reenfocar el asunto y colocar un nuevo tipo de motivación. Porque yo podría mostrarles cómo esas vienen a ser resueltas cuando ustedes enfrentan la vida con una motivación distinta y superior. La comida que permanece no resuelve como ellos querían la necesidad fisiológica como prioridad, demostrando que esta última, según Jesús, es consecuencia de la primera, muy distinto de lo que Maslow está puntualizando. Él dice, resuelvan lo básico para que después se apliquen a lo otro, porque de otra forma ustedes no van a caminar hacia adelante. ¿Y qué dice él? Todos los seres humanos hacen eso. En las estadísticas de él eso es cierto. Pero en el programa de Dios no es así. Dios no se ajusta a las estadísticas de la sociedad humana. Dios nos está diciendo, yo tengo otra forma de resolverles esas necesidades. Pero ustedes tienen que moverse con otro tipo de motivaciones. Trabajen por la comida que permanece, ¿ya? No por la comida que perece. Y entonces alguien hoy nos va a decir, eso es alienante. Ese planteamiento de Jesús es alienante porque nos está sacando de la preocupación básica, de lo que está moviendo
todo este revolcón social. Yo digo, esos revolcones sociales han existido todo el tiempo. ¿Cuándo han resuelto realmente la necesidad de los pobres? Nunca. Y yo estoy plenamente convencido que el planteamiento de Dios a través de Cristo es válido. Esa es mi fe. Cuando el Señor Jesucristo entonces le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 6, fíjense ustedes, en Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo les dice a ellos, en el versículo 31, Mateo 6, 31, confirmando una enseñanza que trae, Jesús les dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? Afán, motivación, uno en el orden de Maslow. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Preocupación que yo le veo a todo el mundo a veces, con excepciones maravillosas que da gusto, porque son el testimonio vivo de cómo Dios, a una persona que se mueve solo por los intereses de la propuesta divina, termina siendo sostenido por eso, no como el centro de su vida o como motivación central de su vida, sino como los accesorios que se colocan como consecuencia de estar Dios dirigiendo una vida absolutamente consagrada a Él. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas y aparecen las estadísticas. Y se ve que así se comporta la gente. Pero usted es un creyente. Usted hace parte de otra estirpe. Usted hace parte de otro dato que no juega a la estadística común. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y entonces dice él, propuesta alternativa, motivación alternativa, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense ustedes que mucho tiene que ver la motivación. ¿Qué es lo que pesa? ¿Qué es lo que me mueve? Según Jesús, a nosotros nos debe mover muchas cosas en relación con Dios que nos sacan del manejo común de la gente y vemos el ejemplo particular en Él. En Él. Él no hizo parte de ese grupo de seres humanos movidos por los intereses comunes, llevados por esa búsqueda de soluciones a la manera de Maslow. Él era una persona que no encajaba en estos tipos establecidos con el tiempo por el manejo científico. No, Jesús entendió la vida de una forma tan distinta y demostró su eficacia, que es escandaloso que muchos que se llaman sus discípulos todavía este argumento sustentador de fondo no aparezca de cuerpo entero para despertarles el interés para moverse dentro de los criterios de la vida con una visión absolutamente distinta a la común y decirle al mundo que es mucho más eficaz vivir así que de la otra manera, cargada de promesas humanas, de proyectos humanos, carne por brazo sosteniendo, pero lo único que se consigue es que todo se vaya volviendo desierto alrededor y la vida se convierte en una retama arrastrada por el viento que lo va metiendo cada vez más en desiertos más profundos,
donde las posibilidades son menos. Todo comienza a decaer, y uno se hace la pregunta, ¿cuándo vamos a reaccionar? ¿Cuándo nos vamos a mover por el impulso de lo de Dios? ¿Cuándo vamos a ser fervientes cristianos? ¿Cuándo vamos a dejar de ser esos mediocres que a duras penas llegan a la iglesia? ¿Verdad? Y que llegan para hacer 2 o 3 cositas superficiales, porque nada de fondo hace, con nada de fondo se comprometen, nada los lleva a consagrarse a Dios, a moverse por el impulso de encontrarlo a Él y disfrutarlo a Él, sino que todo el tiempo están siendo tocados, afectados, atosigados por la presión de todas esas demandas que les está haciendo la vida común, y no han podido encontrar respuesta, la respuesta eficaz del creyente que entiende la propuesta de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová, que en Jehová está su confianza, que en Jehová está su garantía. Será como un árbol que se planta junto a las fuentes de posibilidades. Ese no va a ver cuando llegue la sequía, no se va a dar cuenta cuando llegue la sequía, porque va a tener abundancia de posibilidades cuando el mundo entero va a estar agobiado por la sed y por el hambre. Hermanos míos, qué distinto es esto. Qué superior es esto a lo común. Esto es ser cristiano, esto es vivir esta plenitud de la vida en Dios. Esto es movernos por las razones de Dios. Tampoco pesa Dios en la vida de mucha gente que en función de sus necesidades son capaces de disculparse para no hacerse presente, para darle la gloria a Él y no sentir el gozo de encontrarlo y de disfrutarlo a pesar del acoso de presiones físicas humanas comunes y corrientes. No, todo el tiempo nos estamos disculpando. Yo veo a la gente todo el tiempo disculpándose. Pastor, ¿y cómo me voy a poner a pensar en estar en un culto si yo necesito conseguir para el arriendo esta semana? ¿De dónde voy a sacar la plata para el arriendo? Hermanos míos, todo se vuelve ese tipo de presión, y Marlo tiene razón. Con esa persona tiene razón. Esa persona entra en las estadísticas comunes. Y yo no quiero entrar en esas estadísticas comunes. Yo no quiero pertenecerle al grupo estudiado por este humanista maravilloso. Sabe mucho, entiende mucho, pero no nos conoce a nosotros los cristianos. No sabe quiénes somos. No entiende nada de esto. Y no puede hablar de esto. Habla de lo que encuentra allá. Quisiera que se encontrara con algunos maravillosamente bien dispuestos en su actitud de creyentes para abrirse a descubrir un nuevo tipo de motivación que no tiene que ver con lo que comúnmente se asume como motivación de los seres humanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Espero que esto los haga pensar mucho, pero mucho. Pónganse de pie, por favor. Los ponga a ustedes en alerta. Los ponga en expectativa. Y les deje ver que parece que algo no está funcionando. Algo no está funcionando. Algo se está quedando al margen de esta propuesta. Y quizás mucho de eso tiene que ver con las falsas motivaciones que tenemos, argumentando que a pesar de eso somos cristianos. Pues no lo somos tanto. Y es el tiempo de descubrirlo. Y es el tiempo de arrepentirnos y de comenzar un nuevo orden de posibilidades para la vida nuestra. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esto que nos has abierto hoy a la luz de tu palabra. Esto que nos has despertado, esta motivación que estás trabajando en nosotros para
llevarnos a descubrir el secreto de esta verdad de fondo en los valores de nuestra existencia. En el nombre de Jesucristo te pido que nos toques, nos despiertes, nos sensibilices, nos pongas alerta, Señor, nos coloques con los ojos bien abiertos para descubrir esta realidad de fondo que está afectando enormemente nuestra condición espiritual. Estas motivaciones falsas, esas motivaciones equivocadas, a las que les hemos dado territorio y nos están moviendo todo el ser que debiera estar absolutamente sostenido en el interés de glorificar, de exaltar y de vivir bajo el amparo de la presencia maravillosa de Dios. Ayúdanos entonces a hacer estos replanteamientos serios, a descubrir estas cosas distorsionadas y a comenzar a construir un orden válido en nuestras motivaciones para que la salud tuya, Señor, prevalezca en el territorio de nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, esto es importante. Por favor, esto es importante. No lo esquive, no le saque el cuerpo, examínelo. Y si usted siente que solo no puede, busque ayuda, pero no se quede allí. Sus motivaciones están volviendo su vida un desierto. Deje que Dios tome ese territorio y verá cómo usted descubre que todo cambia según el orden divino. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Qué bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.
y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.